A Mata Atlântica é um dos 4 hotspots mais ameaçados do mundo e, para mamíferos, um dos 2 mais ameaçados do mundo. Então, no Brasil, seu contexto histórico é muito importante. Então, foi o primeiro ecossistema a ser explorado pela invasão europeia. Quando os europeus invadiram a América do Sul, em 1500, os portugueses logo encontraram recursos naturais muito preciosos. O próprio nome Brasil, primeiro era Terra Brasilis, depois o nome Brasil vem de uma madeira chamada pau-brasil. Então o contexto histórico da importância da floresta é imenso. Tanto hoje em dia, no século XXI, temos 9 das 12 principais capitais do país estão estabelecidas em território original de Mata Atlântica. O projeto Muriqui, do gênero Brachyteles, da Mata Atlântica brasileira, é um dos grandes exemplos de sucesso na conservação de espécies de primatas no Brasil. E isso se reflete em diferentes cenários. O primeiro cenário muito importante é o como chamamos da fase ainda colonial da ciência, quando um pesquisador estrangeiro se aproxima de um país hábitat de primatas e inicia seu processo de pesquisa, como foi a Karen Strayer, doutora Karen Strayer. Neste processo ela foi trazida, na verdade, por Russell Mittermeier como uma pessoa importante para desempenhar pesquisas seminais, iniciais com o gênero. E foi de grande importância a atuação dela no processo de treinamento de pesquisadores brasileiros. Então, o primeiro cenário, ela assegura a pesquisa de longo prazo com muriquis do norte. No segundo momento, 5 anos depois, ela expande esse trabalho para a espécie muriqui do sul, onde treinando, já nesse momento, éramos como 20, 25 novos primatólogos. Hoje, ao longo de quase 30 anos de atuação de Karen Strayer, ela somente treinou mais de 100 primatólogos. Eu surgi nesse processo como um dos primatólogos treinados pela Karen em 93 e há 20 anos que coordeno as pesquisas com o Muriqui do Sul. E eu propriamente já treinei mais de 80 novos primatólogos. Então, se colocamos numa perspectiva completa, temos aí quase 200, 250 novos talentos em primatologia através de uma pesquisadora. Então isso parece genial, assim, ao nível de recursos humanos e pesquisa. A partir de la mitad de la década de los 70 del siglo pasado, los primeros primatólogos mexicanos empezaron a realizar una serie de investigaciones de campo. Esos primatólogos, esa primera generación de primatólogos, ha venido a lo largo de las últimas décadas formando nuevos primatólogos. Sin embargo, es importante reconocer que existen pocos primatólogos profesionales en México y sobre todo hay que notar que existen muchos estudiantes que en algún momento de su curso formativo realizan investigaciones primatológicas, pero que nunca llegan a profesionalizarse. Quizás esta tendencia se deba a una serie de aspectos de coyuntura económica y educativa de nuestro país, pero también es posible que esto resulte del mismo proceso a través del cual se ha dado la formación de estos estudiantes. A mí me gustaría destacar que la excelencia académica tiene que ser cada vez más destacada en el proceso formativo de los primatólogos jóvenes. Mientras nosotros no nos dediquemos a hacer esta formación más consistente de nuestros jóvenes primatólogos, seguiremos teniendo pocos primatólogos, por lo tanto seguiremos siendo un gremio con poco peso y con poco alcance dentro de la ciencia mexicana y también bastante importante hacia afuera, hacia la interacción con los primatólogos de otros países, seguiremos siendo un gremio relativamente limitado.
En México se distribuyen 2 especies de mono aullador. Las investigaciones primatológicas en México empezaron justamente con una de esas especies, con los monos aulladores de manto. Se realizaron muchos estudios, sobre todo desde la Universidad Veracruzana, en la zona de Catemaco, con estos animales. Estudios sobre dieta, sobre crecimiento demográfico de algunas poblaciones translocadas, etc. Entonces, durante prácticamente 15, 18 años, toda la investigación o casi toda la investigación primatológica con monos aulladores en México se realizó con estos animales. A partir de hace aproximadamente 10 años se empezaron a estudiar los monos aulladores negros. Es una especie que se distribuye exclusivamente en la península de Yucatán. Y en la última reunión de la Asociación Primatológica Mexicana, al final de la reunión se hizo una contabilidad de los estudios que se habían presentado por especie y se vio que en ese momento ya la cantidad de estudios con monos aulladores negros había rebasado los estudios con los monos aulladores de manto. Entonces esto refleja un cambio del interés que los primatólogos en México han dedicado a estos animales y dejan muy claro que estos ahora son primates para los que se está generando mucha información. Desde la perspectiva de la conservación y, bueno, en caso de mis intereses particulares de la conservación de los primates, esta interacción se puede visualizar desde diferentes perspectivas. Como académico, me he dedicado sobre todo a estar dando respuestas a problemas asociados a las respuestas conductuales de los primates a factores que se van enfrentando en su ambiente. Estas respuestas en sí solas efectivamente no van a contribuir en nada para la conservación de los primates. Estas son respuestas que tienen que ser tomadas e incorporadas en conjunto con otras respuestas generadas desde la ciencia básica por tecnólogos, que serán en este caso tecnólogos conservacionistas, que los puedan incorporar como parte de estrategias más amplias para, de manera eficiente, poder beneficiar la conservación de los primates. La genética molecular es una herramienta muy útil para entender diferentes procesos en la historia de los primates, en la historia evolutiva y en la historia día a día, particularmente en interacciones entre individuos, etc. Sin embargo, en particular para el caso de los primates neotropicales, es muy importante identificar que en este momento existen vacíos de información sumamente importantes a nivel básico. No sabemos cuál es la diversidad que existe entre los diferentes taxa, no sabemos tampoco cuáles son las implicaciones de la pérdida de variación, por ejemplo, en diferentes poblaciones. Entonces, en este caso, estas herramientas moleculares pueden ser de amplia utilidad para abordar diferentes aspectos, desde los más básicos, como sería el identificar diferentes linajes evolutivos, así como también para entender procesos tales como qué tanto afectan las relaciones entre los diferentes individuos en las dinámicas sociales entre los grupos. Hay trabajos puntuales para diferentes especies dentro de los diferentes géneros de primates neotropicales. Sin embargo, en general, todavía las técnicas moleculares no han sido ampliamente utilizadas. Año con año vemos un mayor número de estudios abordando temas que incluyen aspectos de genética molecular, pero todavía hay un enorme camino por seguir para entender estas aplicaciones de estas técnicas. Bueno, mi trabajo con el género Aloguata fue un trabajo que surge de la necesidad de entender precisamente esta variación genética. Y en particular fue muy puntual para entender relaciones entre los diferentes tipos de especies que en ese momento se habían identificado a través de estudios morfológicos.
Sin embargo, en este momento, aún el género Alouatta, que es uno de los géneros que han sido estudiados en este nivel, tienen vacíos de información muy importantes. Hay muchas formas que se han identificado como distintas, basados en la morfología, que no han sido estudiadas a nivel molecular y que sería importante entender cuál es la relación entre estas formas y las formas que ya se han estudiado para poder identificar cuál es el nivel taxonómico al cual se deberían asignar. Sin embargo, esta es una realidad que no solamente es de un género, es una realidad a nivel de los primates neotropicales. Algunos géneros particulares o algunos grupos de especies han sido estudiados de manera importante, pero hay un enorme vacío de información en este sentido. Yo creo que es muy importante que en este momento podamos crear redes que permitan hacer este tipo de trabajos. Uno de los primeros más importantes para hacer estos trabajos es que no solamente se requiere una habilidad técnica o un conocimiento previo, sino que se requiere en la práctica de poder incluir el mayor número de individuos de diferentes especies y de diferentes poblaciones para entender a mayor escala cuál es la variación presente y cuáles son las diferencias que existen en realidad entre las distintas poblaciones. Y esto solamente se puede lograr a través de un trabajo integrado con distintas personas en distintas localidades, ya que el rango de los primates neotropicales pues abarca un enorme número de países y trasciende las fronteras políticas. La mayor parte de mi trabajo fue realizado en el noreste de Argentina. En Argentina la primatología comenzó fuertemente en los 80, cuando se creó el Centro Argentino de Primates, y aparte de ahí hubo una serie de primatólogos famosos para Argentina, que son el doctor Gabriel Zunino, la doctora Marta Mudri, el doctor Brown, etc. Ellos fueron las primeras personas que trabajaron en primatología argentina y formaban estudiantes en esa dirección. A pesar de todo, en los 90 hubo, por una situación y coyuntura política, hubo un freno en todo el desarrollo científico de Argentina y faltó toda una generación de primatólogos que recién está comenzando ahora, a partir del 2000. Así que prácticamente en el oeste de Argentina somos como un grupo de gente nueva, somos doctores jóvenes formados que nos confrontamos con todos los nuevos problemas de conservación en general de primates y en general de los ambientes. Así que en situación real, yo creo que a pesar de que pasaron muchos años de transformación del ambiente, etc., no hay mucho realizado y estamos recién confrontando el problema de diferentes maneras. Hay 3 grupos de primatología en Argentina, los estamos empezando a integrar, estamos refundando la Asociación de Primatología en Argentina, y así que bueno, es todo un desafío nuevo para la región nuestra, ¿no? Que incluye ahora Paraguay también. Bueno, el proyecto de conservación del mico-león dorado, del Topithecus rosalia, es un proyecto que tiene una larga historia, ¿no? Son casi 35 años de proyectos de conservación y fue uno de estos proyectos internacionales, ¿no? Que empezó bien internacional y que a través del tiempo fue haciendo un proyecto más brasileño, que siempre fue la intención del proyecto, ¿no? Siempre siguió moldes de conservación especialmente la parte de reintroducción de IUCN, y era un proyecto que involucró los Estados Unidos con el Smithsonian, zoológicos y sociedades europeas también como el Frankfurt Zoological Society, instituciones brasileñas como IBAMA, y fue instrumental en la creación de reservas biológicas y especialmente dentro de Brasil de este proceso de los comités internacionales para conservación, donde juntaba personas de varios países especialistas con las personas locales para llegar a tomar estas decisiones de conservación.
y siempre con un énfasis en metas cuantificables, metas basadas en ciencia, con indicadores que se pudieran medir. Los cambios taxonómicos del género Ateles pienso que crean confusiones. Entiendo que en este momento es importante enfatizar muchas especies para proteger muchas poblaciones, pero pienso que necesitamos un cambio de paradigma. En este cambio de paradigma tenemos que enfatizar que cada población es importante para la conservación porque tiene una diversidad conductual. La diversidad conductual normalmente no se tiene en cuenta cuando se habla de biodiversidad, pero es muy importante. Necesitamos un cambio de un paradigma. En este cambio tenemos que enfatizar la diversidad conductual entre poblaciones. Esto es un aspecto de la biodiversidad que es muy neglecto, que normalmente no se enfatiza. Enfatizando esto podemos cambiar la unidad de conservación, no como una especie, sino como poblaciones entre varias especies que tienen una diversidad conductual importante para mantenerlo.